Dios les bendiga a todos, que en este día, en esta oportunidad, Dios nos abra la mente, el corazón, el entendimiento, para poder alcanzar aquello que nos hemos propuesto en nuestro corazón. La Biblia dice que Dios es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y ahí es donde tiene que trabajar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para que la dimensión de ese Dios eterno que habita en los cielos, y lo vuelvo a recalcar por tercera vez, porque Dios no está en el cielo, está en los cielos, nos dé la dimensión de lo que Él, en la grandeza de su poder, de su espíritu, de su magnificencia, podamos entender lo que somos y para qué estamos en este mundo. Yo quisiera que usted hoy me acompañe en la lectura del libro de San Mateo, capítulo 6, desde el verso 5 en adelante. Yo voy a hacer alusión a algunos de otros versículos, pero usted acompáñeme precisamente en estos versículos. El título que lleva puesto por los hombres es Jesús y la oración. Y aunque esto también se relata en el libro de San Lucas, yo quiero hacer énfasis a lo que San Mateo expresa en este libro. Y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si vemos versículos anteriores, Jesús está hablando acerca de la limosna, acerca de lo que el Padre puede insertar en el corazón del hombre para que el hombre pueda expresar el amor hacia Dios primeramente, porque el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Y luego, en ese mismo versículo, allí añadido, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Jesús está hablando acerca de esa relación que nosotros tenemos que tener con el Padre Eterno, aquel que Jesús dijo que nos llamó a estar en su presencia, que nos llamó para poder derramar de su espíritu sobre nosotros y así ser embajadores de Cristo en medio de esta generación. Y él habla ahí acerca de la oración. Yo siempre les digo que oración significa orar, hablar con Dios, y acción, ponernos en movimiento, ponernos en aquello que hemos pedido a Dios, sabiendo que ya tenemos la respuesta de Dios para actuar. Y Él nos enseña de que nosotros no tenemos que ser como aquellos que buscan recompensa de los hombres. Lo primero que está manifestando Dios en este momento a través de Jesucristo es ¿quién quieres que te vea? ¿De quién quieres el auxilio o de quién quieres la recompensa? El versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aquí quiero detenerme un poquitito, y yo sé que Dios nos llamó a ponernos en acuerdo, Dios nos llamó a orar, pero cuando vemos en la iglesia primitiva iban de dos en dos. Yo siempre he observado cuando hemos tenido que hacer liberaciones de espíritus inmundos, cuando hemos tenido que liberar a personas, que el diablo se ríe cuando muchos hablan. El diablo responde a la autoridad de un hombre que ha sido delegado por Dios para que éste huya o salga de ese cuerpo. En otras palabras, Jesucristo está diciendo que a Dios le gusta la intimidad.
A Dios le gusta la soledad, a Dios le gusta cerrarse y allí en medio de esa desnudez, no solo de cuerpo, sino de alma y de espíritu, Dios pueda examinarnos y darnos la oportunidad de que nosotros mismos nos examinemos y allí Dios poder trabajar en medio de nosotros para que luego lo que hemos clamado y lo que Él nos ha dado podamos manifestarlo en medio de la gente. Dice la Biblia que el que ve en lo secreto nos recompensará en público. Cuando yo leo este versículo, automáticamente viene a mi mente aquel hombre llamado Jabes, de quien muchos han estudiado algo tan simple, la oración de Jabes, la oración de Jabes. El hombre que un día se inclinó, se postró delante de Dios, se encerró en medio de su aposento y le dijo: Señor, si me hicieres más excelente que todos mis hermanos, si verdaderamente tu bendición estuviera conmigo. Entonces Dios lo oyó a Jabes y dice la palabra que fue más excelso que todos sus hermanos. Algo tan simple, alcanzado no en una congregación, no en un lugar de multitudes, sino en la soledad de una habitación encerrado con Dios. Y luego dice el versículo 7, y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo siempre he solido poner el ejemplo de mi esposa en esto. Yo digo, mi esposa es una buena mujer, mi esposa es obediente, y cuando yo le digo, por favor, plánchame la camisa, ella va y la plancha. Pero si le repito 3, 4, 5, 6 veces, plánchame la camisa, lo que voy a tener va a ser la plancha, no la camisa. Lo mismo sucede cuando nosotros vamos delante de Dios, creyendo primeramente que Él nos oye, que Él no es sordo para oír, que sus ojos no se han cerrado para ver. Cuando nosotros entendemos de que Dios oye, no tenemos que repetir. Muchas veces en las campañas en las que he tenido la gracia de Dios de ministrar y de ver milagros, la gente se sorprendía de que los milagros sucedían antes de que yo hablara. Muchas veces me quedé con las ganas de ver el paladar no formado en un niño, como pasó en un pueblo de Córdoba, donde una joven en la calle me dijo: por favor, usted es el hombre que está haciendo milagros, usted es el hombre que está haciendo campaña, ore por mi hijo. Y yo simplemente toqué el hombro de ese niño, lo bendije y se fue. Y luego de haberse ido a unos metros, le llamé y le pregunté qué le pasaba. Y la mujer me dijo: él no tiene paladar. Cuando le abrí la boca ya estaba el paladar formado en la boca del niño. Y la verdad es que Dios no es sordo, Dios no es irrespetuoso, Dios no es una persona que esté allí esperando gritos y gritos de nosotros, sino simplemente Él está viendo nuestra actitud de si creemos o dudamos. Y la verdad que cuando uno cree que Dios ha oído, no hace falta que repitamos 10 veces la misma palabra u oración. Cuando nosotros vamos a hablar con Dios, debemos entender que tenemos a alguien enfrente que está oyendo y que puede sentirse bien o se puede sentir abrumado por lo que nosotros hablamos y repetimos. Muchas veces cuando en el deseo de ser oído por Dios, hacía oraciones, largas oraciones en la noche. Tuve hasta la intención de grabar lo que quería, entonces colocaría ese cassette, me pondría de rodillas y el cassette repetiría una y otra vez todo lo que yo quería delante de Dios para que Dios me responda. Hasta que un día entendí que es mejor estar de rodillas delante de Dios esperando que Él hable, a repetir palabras sin fundamentos y muchas veces llenas de incredulidad. El versículo 8 dice: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe. Y yo quiero que esto lo grabe. Dice la Biblia: sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que
vosotros le pidáis. Muchas veces le dije a Dios, entonces, ¿para qué voy a orar si tú ya sabes todo lo que yo tengo necesidad? Dámelo y listo. Pero la verdad es que Dios está esperando que nosotros nos presentemos delante de Él, hagamos rogativas, exclamaciones de lo que anhelamos y deseamos. Y como Padre nos espera día a día como hijos para que podamos estar en su presencia. Ahora, sabiendo que Dios sabe y conoce todas nuestras necesidades, entonces pues, ¿qué voy a pedir o qué voy a hacer cuando yo desee orar? Y dice el versículo 9, allí Jesús, entendiendo que esta iba a ser la pregunta de la humanidad, dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas personas a lo largo del mundo son personas de oración, personas de clamor, personas que yo he visto llorar en el altar pidiendo que algo suceda en medio de su casa, y tristemente he visto mujeres llorar por sus esposos perdidos en el alcohol, en el vicio y en tantas otras cosas, jamás ver esa respuesta dada, siendo que esta mujer era una mujer fiel y de oración. Y muchas veces me pregunté qué es lo que estaba pasando, por lo cual ese hogar, esa familia, ese lugar no es transformado, siendo que la mujer lloraba en el altar. Y dice la palabra de Dios, Jesucristo hace énfasis a algo que nosotros tenemos que aprender para que podamos entender la dimensión de lo que ahora va a suceder. Y lo primero que dice Jesucristo es que ustedes tienen un Padre que es eterno, antes de todo y después de nada, porque nada habrá después de Él. Él ya es. Ante ese ser supremo, nosotros nos vamos a presentar. Jesucristo, lo que estás dando aquí no es un modelo de lo que yo voy a hablar, porque la necesidad de cada uno depende de la situación que está viviendo. Lo que no cambia es Dios. Si usted hoy logra entender lo que significa esta frase que ha colocado Jesucristo aquí, no es para que usted la repita como un loro, sino para que usted entienda delante de quién se va a presentar. Si bien Dios dice, cierra la puerta, enciérrate con tu Padre que ve en lo secreto, y el que ve en lo secreto te recompensará en público, nunca pierdas la dimensión de quién es el que está en tu aposento. Cuando María vio al arcángel que entraba en su habitación, ella lo respetó, lo oyó, lo escuchó y dijo: he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme Dios desee. Ahora usted está encerrado no con un arcángel, no con un ángel, es nada más y nada menos que con aquel que ha creado absolutamente todo. Y dice Jesucristo allí esta frase para que usted se ciña el cinto, se ciña los lomos, se ponga el calzado y, si me lo permite, se las banque. ¿Me está entendiendo? Ahora, si usted tuviera una cita y esta cita fuera con un gobernante, ¿cómo estaría usted parado? Si esta cita fuera con una persona que puede cambiar su vida, ¿qué es lo que usted haría delante de ella y cómo usted se pararía delante de ella? Pues debo decirle que no es un gobernante, no es un hombre que puede cambiar circunstancialmente una situación, es aquel que puede cambiar hasta 1000 generaciones después de esta actitud que usted tome. Abraham necesitó una vez presentarse delante de Dios para que usted y yo hoy estemos aquí escuchando este mensaje. Dios bendijo a Abraham después de ese encuentro hasta 1000 generaciones.
Su descendencia será como las estrellas del cielo o como la arena que está a orilla del mar, la cual no puede ser contada, simplemente porque hubo un hombre que supo presentarse delante de Dios. Y dice la Biblia que Jesús está colocando a Dios en lo que Dios es, para que usted vea lo que ese Dios es y usted se presente. Padre nuestro que estás en los cielos. Él no está en el cielo. Él no está en la tierra. Un cielo le queda chico, 2 no le pueden contener y 3 no le son suficientes. Aunque Él habita en los 7 cielos. Ahora, esa dimensión de ese Dios que, según Isaías, la tierra es estrado de sus pies. Dice la Biblia en el libro de Isaías 29, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea que 510 millones de kilómetros cuadrados para Dios son una silla. Algo tan simple como esto en lo que usted hoy está sentado. Ese es aquel delante de quien usted hoy se está presentando. Dice la Biblia, escúchelo bien. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo puedo yo, Rubén del Moral, santificar al 3 veces santo? Dios no es santo. Él es santo, santo, santo. Yo estoy peleando en mi humanidad por lograr ser una vez santo, por alcanzar el favor de Dios. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Y peleo desde que me levanto hasta que me acuesto y a veces hasta en mis sueños por mi santidad. Ahora, ¿cómo yo a ese Dios que habita en los cielos, primero, segundo, tercero y hasta el séptimo, yo lo puedo santificar? Dios no va a ser santo porque yo lo llame santo. Él es santo. Si yo no reconozco su santidad, puedo perder toda mi humanidad. Pero Él no dejará de ser Dios porque yo no le reconozca. Ahora, ¿cómo puedo yo santificar a Dios? Algo que viene sucediendo desde el principio de la humanidad. Desde que Caín y Abel intentaron acercarse a Dios. Buscaron la forma de santificarlo. La santificación, escuche bien, la santificación puede dar 2 resultados en su vida. Si la santificación es aceptada por Dios, puede sucederte como Abel, que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Y la no santificación puede suceder como le sucedió a Caín, que Dios no se agradó de Caín y tampoco de su ofrenda. A ver, la Biblia dice, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Entonces, Jesucristo estaba estableciendo la forma en que el hombre tiene que presentarse delante de Dios. Cada vez que usted va a orar, en la primera oración que usted realiza durante el día, debe tener el cuidado de presentarse delante de Dios de manera que Dios acepte su sacrificio y Dios a usted le responda. Cuando Caín trajo de los frutos de la tierra algo no preparado, Dios no lo miró con agrado. Y usted conoce la historia de Caín, pero sí vio Dios con agrado a Abel. Cuando Salomón, en la incertidumbre de ser rey de Israel, se tiene que presentar delante de Dios para que Dios le dé gracia, le dé sabiduría, para que él pudiera gobernar sobre esa gran nación.
Dice que la ofrenda que él presentó llegó hasta el mismo trono de Dios en incienso y sahumerios, en humos que glorificaban el nombre del Padre. Y Dios se puso de pie en el trono y no solamente le dio la sabiduría para gobernar la tierra, sino que lo hizo el hombre más sabio de toda la tierra y sus riquezas inalcanzables. Ahora, entendiendo que orar es presentarnos delante de Dios. Por eso es que cuando nosotros leíamos hace un tiempo atrás, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Cuando aquel cojo que estaba a la puerta del templo de la Hermosa le pregunta o le tiende la mano esperando recibir de ellos algo, Pedro dice: no tengo plata ni oro. Claro que Pedro tenía plata, Pedro tenía oro, pero esa plata y ese oro que él llevaba ya tenían dueño. Era la ofrenda con la que él se iba a presentar delante de Dios en lo secreto para que Dios luego lo recompense en público. Pastor, Jesús dijo que deberíamos orar sin cesar. Debo tener entonces una caja fuerte para ir detrás de Él cada vez que yo me presente. No. Jesucristo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Una vez que usted se ha presentado delante de Dios, y si usted no se ha alejado de su presencia, si usted ha estado con Él de día y de noche, ha meditado, usted está en su presencia. Ahora, dice la Biblia: santificado sea tu nombre. En los versículos anteriores a los que yo empecé a leer en esta noche, habla Jesús y la limosna. Muchas veces nosotros damos limosna, pero la limosna es lo que se le da al mendigo, al menesteroso. Y créame que Dios no es mendigo de nadie ni deudor de nadie. Entonces Jesucristo, en la primera etapa de cómo nosotros debemos orar, nos coloca en la dimensión espiritual de lo que el Padre Eterno es. Dice la Biblia en el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando yo ya he abierto la puerta espiritual, cuando yo ya estoy en el trono de Dios, ahí es cuando yo me convierto en un intercesor. Hace un par de días conversaba con un sacerdote y él entendía que orar era interceder. Interceder va mucho más allá de hablar con Dios. Interceder es el que paga el precio. Interceder es el que hace que tú salgas porque Él pagó. Es más que un abogado. Ahora yo ya estoy en la dimensión de Dios. Ya Dios me abrió la puerta, me reconoció un rey. Iba a recibir la visita de una reina. La reina de Saba. Este rey era Salomón. Cuando la reina de Saba quiso conocer la intimidad de Israel, del palacio de Salomón, cuando ella quiso conocer de dónde Salomón sacaba tanta sabiduría, cómo era que su reino se expandía de maneras que solo Dios puede hacerlo, dice que la reina de Saba, para que Salomón le abriera la puerta, traía oro sobre muchos camellos. Dice que cuando el rey Salomón aceptó
lo que la reina de Saba traía. La recibió, se congració con ella. Y dice que cuando ella volvió, trajo el doble de lo que ella había presentado a Salomón. Y es que cuando Dios nos llama reyes y nos llama sacerdotes. Reyes y sacerdotes para gloria de Él. En otras palabras, en esta habitación ahora hay dos reyes. El rey de reyes y señor de señores. Y el rey que eres tú. Porque solamente un rey puede congraciar a otro rey. Estar a la altura de otro rey. En las mesas, cuando yo era niño, en la casa de mi padre, los mayores comían en mesa que era para los mayores y los niños en la mesa que era para los niños. Y jamás los niños podíamos participar de las conversaciones de los mayores. Pues si tú quieres entrar en la conversación del Padre, tienes que vestirte como el Padre. Jesús al final de su ministerio, ya cuando está por ascender a los cielos, después de haber muerto, resucitado, le dice a sus discípulos: ya no los llamaré más siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. El amigo entra y sale de la casa y donde quiera que esté tiene abundancia. Ahora, Dios nos está llamando amigos. Al que ha entrado a esta dimensión, al que ha entrado bajo este reconocimiento y nada más y nada menos está sentado juntamente con Él en los lugares espirituales en Cristo Jesús. Quiero que usted vea la transformación. Usted simplemente se dispone a orar, va a cerrar la puerta de su habitación y cuando usted reconoce la grandeza de Dios y lo santifica en la medida que Él es, usted ya no está en esa habitación. ¿Se acuerda del pasaje de San Lucas capítulo 5? Cuando Jesús, estando a orillas del lago de Genesaret, le pide a Simón Pedro que empuje un poco la barca y la aleje de la orilla. Jesús predicaba a la multitud. Cuando terminó de hacerlo, le dijo a Simón Pedro: toma vuestras redes y boga mar adentro. ¿Cómo voy a bogar mar adentro si estoy en un lago? Y es que la dimensión cambia cuando tú estás en relación a lo que Dios ha determinado. Ese día el lago de Genesaret dejó de ser un lago y para Simón Pedro se transformó en un mar. De hecho, la pesca que tuvieron fue tan espectacular que los peces rompían la red. Pedro llevaba una red para un lago, pero estaba pescando en el mar. Lo mismo pasa cuando tú cierras la puerta de la habitación. Y Jesucristo dijo que cuando nosotros estemos en Él, nos sentaríamos juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Perdóneme, pastor. Usted me está diciendo que Dios en ese momento me sacó de la habitación y me llevó a su trono. Seguramente mis hijos hoy van a entender lo que yo estoy hablando hoy. Allá por el año 1998, en uno de mis primeros viajes a Europa, estaba un 31 de octubre en Bruselas, Bélgica, día de brujas, Halloween. Ese día
desaparecieron muchos niños. Y en mi oración a Dios, Él me toma en un momento, y seguramente lo recordarán. Aparecí en mi habitación en la ciudad de La Rioja, besé a mi esposa, besé a mis hijos y me volvió a llevar a Bélgica. Así sucede en la oración. Cuando yo hablo con pastores que han entrado en esta dimensión espiritual, muchas veces me dicen, estaba orando y de pronto aparecí en una casa, había una persona enferma, le puse las manos, oré por ella. Y otras veces estas cosas pareciera ser que son visiones, como cuando Pedro sale de la cárcel y él cree que en la oración que él está haciendo ve una visión. Jesucristo nos está llevando a dimensiones espirituales en algo tan sencillo que pareciera ser yo iba a ser un loro que iba a hablar, y ahora es Dios el que me está usando para glorificar su nombre. Cuando Él dice, venga tu reino, lo que Él está mostrando es la grandeza cuando Dios te muestra sus palacios. Como cuando Salomón le mostraba a la reina de Saba su grandeza. Cuando te enamoras del reino de los cielos. Muchas veces yo he corregido a pastores cuando me invitaban a campañas y acostumbrados a ver milagros en las campañas que realizaba, ellos colocaban, venga a recibir un milagro sobrenatural. Y yo les decía, no es sobrenatural, es natural. Cuando la Biblia dice, venga tu reino, me implica a mí dentro del reino. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, vayan por todas las ciudades, aldeas y digan, el reino de los cielos se ha acercado? Soy yo el que lo lleva. Soy yo el embajador. Soy yo el portador del reino de los cielos. Pero cuando yo estoy en el reino de los cielos, lo que es sobrenatural para este mundo, para mí se convierte en natural. Muchas veces pastores me preguntaron, ¿cómo es esto de los milagros que yo no oro, no grito, no doy voces, no echo fuera demonios y los demonios se van solos? Porque es algo tan simple. Y es que he aprendido que cuando yo he estado en la intimidad con Dios, cuando yo he oído a Dios más de lo que he hablado, yo ya soy como un imán para la gloria de Dios. Y la gente tiene que recibir lo que Dios ya ha aportado, porque Él prometió que te recompensaría en público. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. En otras palabras, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aunque en este mundo que está al revés, de agradable y de perfecto, no tiene nada. ¿Cómo puedo hacer que usted lo entienda en este momento para que deje la religiosidad y entre en la dimensión de padre e hijo? Padre e hijo. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que el sol salga sobre buenos y salga sobre malos. La voluntad de Dios es que llueva sobre justos y llueva sobre injustos. La voluntad de Dios es que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Al fin y al cabo, el día en que Cristo venga en las nubes con sus santos ángeles en gloria,
Los suyos serán tomados como imán, se pegarán a él, lo demás se quedará. Pero ¿por qué hemos de atormentar antes de tiempo a los que tendrán una eternidad de tormentos? Cuando yo entiendo estas palabras, entonces puedo entender que el ladrón, que el abortivo, que el LGTB tienen que convivir conmigo sin que yo pueda contaminarme con ellos, o ser luz para que ellos se arrepientan y vengan a Cristo. Jesucristo caminó por todas las aldeas, por todas las ciudades, pero no andaba maldiciendo ni maltratando al que no quería venir a su reino. Antes bien él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y ellas también me conocen. ¿Cómo cambia lo que yo creí que era una oración? Se ha convertido en un manual, en un esquema de mandamientos que de pronto me llevan a entender las cosas de manera diferente. Versículo 11 dice lo siguiente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesucristo nos está diciendo ahora: separados de mí, nada podéis hacer. Pero nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trajere. Y nadie puede ir al Padre si el Hijo no lo lleva. ¿Recuerdan San Mateo capítulo 11? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Un día, mientras conversaba con un evangelista, me decía: Rubén, yo todos los días le pido a mi papá, a mi Padre Eterno, que me llene del Espíritu Santo. Y yo le pregunté: ¿por qué le pides a Dios que te llene del Espíritu Santo todos los días? Él te llenó una vez y ya es suficiente. Y él me dijo: es que debo estar pinchado y pierdo, porque todos los días tengo que llenarme de Él. Jesús está diciendo ahora: cuando ustedes están con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Padre Eterno, con el único bueno, porque Jesús él mismo dijo: no me llamen bueno, mi Padre es bueno. Pídanle que les dé una porción de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús partió el pan y lo dio a sus discípulos? Esa noche a Pedro le faltó pan. Lo negó 3 veces. Fue tanta la amargura de no haberse llenado de Cristo que se apartó y lloró amargamente. Qué difícil es perdonar. Aun cuando nosotros decimos que tenemos a Cristo, muchas veces no perdonamos. Y la verdad es que sin Cristo es imposible perdonar. Solamente Cristo te puede dar ese, no sé cómo llamarlo, que te transforma por dentro y te da misericordia para aquel que te falló, te traicionó, te golpeó. Y él dice: ruéguenle al Padre que cada día los llene de mí, porque nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Y nadie puede ir al Padre si el Hijo no lo lleva. En otras palabras, Jesucristo es la esencia que nos transforma para que el Padre nos vea dignos delante de Él. La Biblia dice: el que está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Muchas personas creen, yo recibí a Cristo, ya todo fue hecho nuevo. No, no, no. La Biblia dice, el que está. Yo puedo acercarme a alguien, saludarlo, congraciarme con esa persona, sentirme bien con esa persona, pero luego alejarme. Jesucristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, la esencia de Dios se manifiesta en que todo lo que pedimos es hecho. Esta es una varilla que nos muestra qué tanto estamos agarrados de Él y Él de nosotros. Ahora Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo necesito un pan para hoy que me va a sustentar, me va a dar el alimento, me va a dar lo necesario para que yo viva hoy, en lo natural. Y Él dice, quiero que me des ese pan hoy por la eternidad. Y luego dice en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted se animaría a decirle a un juez, así como yo perdoné, quiero que usted me perdone? Y si yo no perdoné, métame en la cárcel. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de ese hombre que debía 50 denarios? Y se presentó delante de aquel que le debía y le perdonó. Y luego fue a uno que le debía a él menos todavía. Y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagó todo lo que le debía. Cuando el que le perdonó la deuda se enteró de lo mal que él había obrado, lo llamó y lo hizo meter en la cárcel. Y le dice antes de hacerlo encerrar, ¿no tuve yo misericordia contigo? ¿No te perdoné yo todas tus deudas? ¿No tendrías tú que haber hecho lo mismo? Jesús está diciendo esto. Llénense de mi misericordia. ¿Recuerdan que el ciego Bartimeo a Jesús lo llamaba hijo de David? David fue conocido por ser un rey misericordioso. Ahora, estando lleno yo de Cristo, habiéndome el Padre llenado de Cristo, la misericordia tiene que brotar de mí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de la muerte. Porque Cristo, por misericordia, fue crucificado por mí, por mis pecados y por todos los pecados de todos los hombres en la humanidad. Esa es la misericordia. Pastor, yo creí que usted me iba a enseñar a orar. Te estoy colocando en la dimensión de rey y sacerdote. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Deténgase allí un momento. Recuerda el libro de San Pedro, capítulo 4, donde la Biblia habla que Jesucristo es la principal piedra del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer.
me cambió todo el Padre Nuestro usted, pastor? No nos metas en tentación. La religión te convierte automáticamente en un queso. Sos comida de cualquier ratón. Si usted no entiende que hoy a través de esta palabra está conociendo el péndulo para una vida de rectitud que agrade a Dios, no es simplemente una palabrería que usted va a repetir, creyendo que porque usted repite esto, Dios en los cielos se agrada. Compartía en este día y decía que la fe sin obras es muerta y la obra sin fe no tiene sentido. Cuando él habla de orar, habla de recibir autoridad. Si yo me presento delante de un gran gobernante, ese gobernante me va a dar el ok, la palabra por la cual yo voy a actuar y voy a ver frutos en los días y meses que vienen. Aquí está Dios. Y Él está diciendo, llénense, abunden de Cristo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Y Jesús decía, ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. ¿Se acuerdan del pasaje de San Marcos, capítulo 7? Aquella mujer que se autoproclamaba perro, que golpeaba insistentemente a las puertas cuando Jesús dijo, no estoy para nadie, y a ella la atendió. Aunque el pan era para los hijos, la mujer dice, aún los perrillos comen de las migajas que se caen de las mesas de sus amos. Y Jesús por esa palabra hizo que aquella joven que estaba endemoniada automáticamente quedara libre. Cuando yo me lleno de la misericordia, del pan nuestro de cada día, cuando yo perdono a mi hermano, ¿cuántas veces? 70 veces 7, le dijo Jesús a Pedro. Ahí es cuando Dios dice, no voy a permitir que tu pie dé al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ahí es cuando Él te sostiene de su mano derecha. Y aunque la oscuridad fuese grande, en Él resplandecerá luz sobre tu vida y tu oscuridad será como la luz del mediodía. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, si tienen tanta abundancia de pan, si tienen tanta abundancia de misericordia, si están tomados de mí y yo de ustedes, no te preocupes, eres un vencedor. Versículo siguiente. Quiero que usted, el versículo 13, dice así, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Volvamos a la habitación. Yo creí que era mi cama. Yo creí que estaba de rodillas. Yo creí que solamente me escuchaba mi almohada. Pero ahora puedo ver a un Dios sentado en el trono, la misma visión que tuvo Isaías, que sus faldas cubrían todo el templo. Y puedo entender que el reino que Él me está mostrando no es un reino temporal, es sempiterno. Y dice, porque tuyo es el reino y tuyo el poder. Ahí es cuando yo ya estoy cerrando el ciclo. Ya estuve
en el mismo atrio de Dios, hablando con Él, sentado con Cristo, juntamente con Él, en los lugares celestiales. Y miro hacia abajo, y como Jeremías me doy cuenta de que no hay nada más grande que Él. Y allí reconozco, tuyo es el reino, tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y allí cierra el ciclo, cierra la enseñanza de cómo nosotros hablaríamos con nuestro Padre. Y el versículo 14 nos recalca, ojo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre eterno vuestras ofensas. Y el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Cuando parecía ser que era simplemente un recitado que yo iba a realizar delante de Dios, todo se transforma en un proceso de conocimiento de Dios y de su trono. La más grande enseñanza dentro de todas estas enseñanzas que Él me da es simplemente la siguiente: misericordia. ¿Recuerdan cuando Dios hablaba a los fariseos y a los saduceos y les decía hipócritas porque diezmaban la menta, el eneldo y se olvidaban de la misericordia? Y Jesús le dijo, porque misericordia quiero y no sacrificios. Para los hombres es más fácil hacer sacrificios que sacrificarse. Es más fácil presentar algo que duele que vivir una vida que agrade a Dios. ¿Cómo podemos pedir a Dios que Él haga justicia sobre nosotros si todos nuestros actos son injustos? ¿Se acuerdan de Isaías 58? Pedidme justos juicios, como si se hubieran hecho ustedes justicia. La verdad es que Dios te medirá con la misma vara que tú estás midiendo. Y la oración, que muchas veces yo digo, solo son palabras hechiceras. Porque cuando tú te presentas delante de aquel que conoce todo lo que tú necesitas y que sabe todo aquello de lo que tú puedes llegar a necesitar y que está dispuesto a darte mucho más abundantemente de lo que tú entiendes, entonces simplemente reconozco su grandeza, su poderío, me presento como se presentó Abraham, como se presentó Salomón. Una gran ofrenda. Siempre que voy a orar por las mañanas determino una ofrenda como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan. Y el día que voy al templo la deposito. No determino nunca en el templo lo que voy a dar. Porque por ahí andan lobos disfrazados de oveja y te piden más de lo que tú puedes dar. Pero estando en la misericordia de Dios. Alguien me dijo un día, las ovejas terminan contaminando al pastor y el pastor termina teniendo olor a oveja. Y es verdad. Y hay pastores que hasta se visten de las lanas de las ovejas. Cuando tú te rodeas de la gloria de Dios, la gloria de Dios termina envolviéndote.
Y cuando eres perdonado por Dios, la misma Escritura lo establece. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Que Dios en este día opere en su corazón, en su mente, en todo tu ser, de manera que Dios te haga entender lo que hemos compartido hoy, que lleva un mal título, la oración. Yo diría, le cambiaría el título y le pondría presentándonos dignamente delante de aquel que en verdad es el único grande. Que Dios les bendiga.